¿Por qué emigró mi bisabuelo a Venezuela? ¿Y cómo es que estuvo más de un mes navegando? Para contarles esta historia tendré en cuenta parte de los recuerdos de mi bisabuelo que se encuentran en este libro. Su nombre era Manuel Reina León, era un hombre felizmente casado y con 9 hijos. Estudió ingeniería mecánica en Londres, lo que le forjaría un prometedor futuro en las islas, pero en los años 30 llegaría la dictadura para pagar la vida de tantas y tantas personas. A mi bisabuelo lo condenaron por masón y lo inhabilitaron absolutamente para cualquier cargo. Eso significaba que a pesar de sus estudios no podía ejercer su trabajo. Eso sumado a las continuas torturas, amenazas, encarcelamiento en campos de concentración en la isla, etc., le haría plantearse seriamente huir a Venezuela. Pero es que ni el pasaporte le daban. La suerte pareció cambiarle cuando en 1950, que él ya tenía 55 años, se le ofreció la oportunidad de huir a Venezuela clandestinamente. Como en este video no me da tiempo, haré una segunda parte. Si les gustó, denle like y comenten si en su familia se vivieron situaciones parecidas. Segunda parte de por qué emigró mi bisabuelo a Venezuela. Resulta que 2 desconocidos habían contactado con mi bisabuelo porque habían oído que su hijo, Federico, había estudiado para piloto. Estos muchachos tenían lista para ir clandestinamente a Venezuela una barca con capacidad de 80 personas, pero le faltaba el piloto. Mi bisabuelo accedió, pero puso la condición de que también pudieran ir él y su hijo Enrique de 19 años. Asimismo, en julio de 1950 se marcharon a Tenerife y de ahí a La Palma, donde cogerían el barco. La sorpresa fue que el barco era una pequeña balandra y en vez de 80 personas tenía 128. El 28 de julio zarparon y mi bisabuelo escribió en su diario: se empezaron a oír las notas sentimentales de las cuerdas de un timple, que rasgaba Ángel con los compases de una folía. 2 o 3 voces la cantaban y decían: un adiós sentido a la tierra canaria y una promesa de regreso. Tercera parte de por qué emigró mi bisabuelo a Venezuela. Una vez pusieron rumbo hacia Venezuela, a falta de capitán, eligieron como tal a mi bisabuelo, que aceptó el cargo ya que él se había criado entre capitanes. Pero nada más alejarse de las islas, los problemas empezaron. A las 5 de la tarde se rompió el motor. Algunos propusieron volver hacia las islas, otros bajar hacia Dakar y arreglar el barco. Pero mi bisabuelo propuso que lo mejor sería dejarse arrastrar por los vientos alisios que acabarían igualmente en América. Pero como las desgracias nunca vienen solas, al día siguiente descubrieron que la mayoría de la comida no servía. Tuvieron que tirar al mar carne, arroz, garbanzos, etc. Solo se salvaron las judías, el gofio y el pan bizcollado. Lo peor llegó el 7 de agosto, cuando descubrieron que la mayoría de los tanques de agua estaba agotada y la que quedaba estaba oxidada y con mal sabor. Para el 12 de agosto ya no quedaba nada en el barco. El agua la cogían de la lluvia o escurriendo las velas. Empezaban a desesperarse. ¿Cómo llegaron a Venezuela? Eso mejor en una cuarta parte. Cuarta parte de por qué emigró mi bisabuelo a Venezuela. Cuando se encontraban ya desesperados en medio del océano, sin agua y sin comida, como si se tratara de un milagro, vieron a lo lejos humo. Se trataba de un vapor inglés, todos empezaron a gritar y a hacer gestos con las manos. Por suerte se acercó, y mi bisabuelo, que sabía inglés, se puso en contacto con el capitán y le explicó su desesperada situación. El capitán, sorprendido, les dejó a todos subir, correr para estirar las piernas, ducharse, comer, beber. El capitán del vapor les dio agua y comida suficiente para que continuaran su viaje. A cambio les pidió que se llevaran con ellos a un muchacho de 16 años que se descoló en Cabo Verde. Pues para devolverlo y que tuviera una vida peor, pues para eso que se fuera a Venezuela. Asimismo con folía se despidieron, esta vez con un muchacho más. Lo extraño es que pasaban los días y el barco parecía no avanzar. Y es que descubrieron que habían tripulantes que, como no se fiaban, por la noche cambiaban el rumbo. El 31 de agosto amanecieron en Barbados. La prensa los recibió como auténticos héroes. Pero esto ya lo explico en otra parte y así digo, al fin cómo llegan. Quinta parte de por qué emigró mi bisabuelo a Venezuela. Tras 34 días navegando llegaron a Barbados. La población de allá les trató como auténticos héroes, salieron en la prensa, les dieron refrescos, galletas, cigarrillos, etc. Pero su destino era llegar a Venezuela y tras una recolecta para reparar el motor, el día 15 llegaron al puerto de La Guaira. Ahí a la Guardia Nacional les confiscó la documentación, los periódicos los trataban como indeseables, indocumentados y el cónsul español no quería saber nada de ellos. Junto a otras 2 barcas canarias los llevaron a la isla La Horchilla. En esta isla estuvieron encerrados más de un mes hasta que, como condición para entrar a Venezuela, se les ofreció estar cortando cañas en la central Matilde. Ahí los canarios poco a poco irían huyendo, así lo contó mi bisabuelo. Parecía más bien que los machetes cortaban mejor las ligaduras que ahí nos ataban. Venezuela es muy grande, muy rica y muy bella, y había que verla para quererla como la queremos. También ella nos quiere a nosotros.
desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela.